Oye, ¿tú viste dónde puse la sartén grande? La necesito para hacer huevos. ¿La azul? Está en el fregadero. Acabo de lavarla. Espera, te la paso. Ah, sí, gracias. Uy, qué hambre tengo ya. Y encima huele a café recién hecho. Claro, lo puse hace un par de minutos. ¿Quieres que te sirva una taza? Sí, porfa, con un chorrito de leche, sin azúcar. Tomate. ¿No vas a ponerle sal a los huevos? No todavía. Espero a que se doren un poco. Odio cuando se me queman. Yo también. Una vez dejé unos revueltos y terminaron como carbón. Mi hermana no me dejó olvidarlo en meses. Hoy no, vamos a repetir eso. Mira, ya están casi listos. ¿Tostadas? Sí, traje pan ayer del mercado. Ese rústico con semillas. Está buenísimo tostado. Ah, perfecto. Ponlas tú. Yo vigilo esto. Listo. ¿Mermelada de fresa o de naranja? De fresa, porfa. Y un poquito de queso fresco si queda. Queda, sí. Aquí tienes. Esto tiene una pinta increíble. Pues a comer, que se enfrían. Espera, antes foto rápida para Instagram. Ay, no empieces con eso. Anda, come antes de que se oxide el tenedor. Vale, vale. Pero luego subo la foto. Como quieras. Pero el primer bocado es mío. Trato hecho. Oye, ¿tú crees que estas mangos están maduras? Déjame ver. A ver, no están duras, pero tampoco blandas. Yo diría que en un par de días están perfectas. Uf, yo las quiero hoy. Es para un smoothie, ¿sabes? Entonces, prueba esta de aquí, en la que tiene un tono más anaranjado. Esa sí que está en su punto. Ah, sí, esta huele bien. Tiene aroma dulce. Vale, cojo esta. Y de paso, ¿te apetece comprar unas fresas? Las acaban de traer, parecen fresquísimas. ¡Uy, sí! Con lo que me gustan crujientes y jugosas. Mira qué rojas están. Pues coge una cajita. Quedan bien con el mango en el smoothie. Le dan un toque ácido que mola. Cierto. Oye, ¿y si añadimos espinacas? Mi amiga dice que no se nota y es súper saludable. Típico truco de mamás modernas. Pero bueno, si no sabe a hierba mojada, por mí vale. Exacto. Y con el plátano que tengo en casa, queda cremoso sin azúcar. Oye, ahora que lo dices, ¿tienes plátanos? Porque yo me quedé sin y quería hacer pan de plátano. Tengo dos que ya están muy negritos, justo en el momento ideal para hornear. Te doy uno si quieres. ¿En serio? ¡Qué bien! Gracias. Así no tengo que volver mañana. No hay problema. Oye, ¿tú sabes si venden ese yogur griego natural aquí o tengo que ir al súper? El puesto de lácteos, allá al fondo, junto a los quesos. Lo tienen, pero es caro. Bueno, pero vale la pena. Es mucho más espeso. Voy a ver. Yo te espero aquí. Voy a mirar si tienen limones que necesito para aderezar una ensalada. Perfecto. Luego nos vemos en la salida, ¿vale? Vale. Y si ves aguacate maduro, avísame. Otra vez freíste algo. Huele a patatas desde el pasillo. Shh, baja la voz, que si Marcos se entera nos mata. Pero sí hice unas papas con huevo, ¿Y por qué no me avisaste? Yo también tengo hambre. porque pensaba que ya dormías. Además solo tenía huevos y patatas, no era plan de montar fiesta. Ay, pero si sobra puedo probar. Solo un par de trocitos. Claro, espera, que aún está caliente. Toma, ten cuidado que la sartén quema. Ay, qué bueno huele. Oye, ¿le pusiste cebolla? Un poco, poquita. Se me olvidó picarla fina, quedó en trozos grandes, pero sabe bien igual. Ay, me encanta así. Y el huevo casi líquido. Perfecto. Lo hice como me enseñó mi abuela. Primero las patatas blanditas, luego el huevo y a fuego lento. Pues tu abuela sabía lo que hacía. Esto cura el alma a las 12:30 de la noche. Sobre todo después de estudiar 3 horas seguidas sin parar. Necesitaba algo reconfortante. Yo también. Llevo todo el día comiendo frutos secos y yogur. Quería algo real. Pues te salvé la vida entonces. Literalmente. Oye, ¿te importa si guardo un poco para mañana? ¿En del desayuno, con pan? Ni de coña. Esto no sobrevive al refrigerador. Mañana hago más si quieres. Trato hecho. A cambio, yo traigo chorizo o algo decente. Chorizo aceptado. Ahora ayúdame a limpiar esto antes de que Marco sospeche. Vale, pero tú lavas. Yo vigilo la puerta. Como siempre. Oye, ¿tú ya pediste? Estoy muerto de hambre. No,
Esperaba a que llegaras. ¿Tienes ganas de picar un poco de todo o prefieres algo más contundente? De todo. Hoy no quiero cenar como si fuera dieta. Quiero probar por lo menos 4 tapas. Perfecto, porque yo ya he visto lo que quiero. Croquetas de jamón y berenjena con miel. Uf, eso suena bien. Las de jamón tienen fama de ser brutales aquí. Sí, dicen que las hacen con bechamel casera y mucho queso. A ver si es verdad. Pues pide 2 raciones y añade unas albóndigas que vienen con una salsa de vino que mola. Vale, pero tú eliges el tercer plato. Y si pedimos también boquerones, frescos, no esos empanados que parecen palitos. Sí, claro, los buenos, con limón y aceitunas. Me encantan crujientes así. Perfecto. Oye, ¿bebemos vino o cerveza? Cerveza fría para mí. Hoy no quiero vino, que luego me da sueño. Vale, 2 cañas entonces. Y, espera, ¿tú crees que cabría una tortilla también? Raúl, estamos pidiendo como para 6 personas. Pero es que aquí la tortilla es legendaria, con patata caramelizada y punto líquido. Está bien, una mini solo para probar. Pero si no te comes tu mitad, no vuelvo a dejarte elegir. Prometido, mitad y mitad, como siempre. Camarero, ¿Qué les pongo? Croquetas de jamón, berenjena con miel, albóndigas en salsa, boquerones a limón y una mini tortilla, porfa. y 2 cañas bien frías. Ahora mismo. En 5 minutos, todo ahí. Gracias. Oye, ¿tú crees que nos van a caber todas? No, pero lo vamos a intentar. Para eso se viene a un sitio así, ¿no? A pecar un poco. Tienes razón. Y si sobra, mañana almuerzo fiambre de tortilla. Exacto. La vida son detalles. Madre mía, qué pesado fue el carro hoy. Entre las patatas, el agua y la leche, parecía que íbamos a sobrevivir a un apagón. Sí, pero al menos ahora tenemos de todo. Mira, pongo la fruta en el frutero, ¿vale? Porfa. Y las manzanas aparte, que las necesito para el postre de esta noche. Ah, cierto, la tarta. ¿Vas a hacerla con canela? Claro, como siempre. ¿A ti te gusta así? Con ese olorcito dulce que invade toda la casa. Y con helado de vainilla, por supuesto. No vale si no se derrite encima. Eso ni lo dudes. Oye, ¿tú viste si compré azúcar moreno o blanco? Moreno. Sí, está aquí, en la bolsa de los productos de repostería. El blanco era para el café, ¿no? Exacto. Pues este es el que necesito. Ah, ¿y el limón? ¿Dónde está? Aquí, entre los cítricos. Toma, ya lo lavé un poco. Estaba lleno de cera. Gracias, amor. Eres un detallista. Bueno, es que odio cuando el limón resbala y sale volando por la encimera. Ya me pasó una vez mientras exprimía. Fue directo al suelo, todo pegajoso. Pues hoy no. Oye, ¿necesitas ayuda con algo más o te dejo reiniciar tu imperio repostero en paz? Podrías precalentar el horno a 180, sin ventilador. Ya lo hago. ¿Cuánto rato dice la receta? 1 hora justa. Pero vigila, porque si se pasa, se seca y ya no es lo mismo. Tranquila, pongo el temporizador. Y si quieres, pongo música de fondo. Sí, algo tranquilo, tipo jazz o cosas de los 70. Nada de reggaetón ahora que me pone nerviosa. Ni hablar. Hoy toca Aretha Franklin mientras horneas. Perfecto. Esto va a salir delicioso. Y yo me como la primera porción por ayudar. Trato hecho. Uf, necesitaba esto. Llevo desde las 7 despierta y ni siquiera había probado bocado. Yo también. Menos mal que esta cafetería abre a las 6. Sin su café, no sobreviviría los lunes. ¿Tú siempre pides lo mismo? Café solo y tostada con tomate, sin aceite. Casi siempre. Es rápido, me llena un poco y no me pesa. Hoy hasta me dio pereza hacer el desayuno en casa. A mí me pasó igual. Salí corriendo y luego recordé que tenía hambre cuando ya estaba en el metro. ¿Y qué pediste tú? Parece un croissant relleno de algo rojo. Sí, es de salmón ahumado y queso crema. Y un poco de eneldo. Lo vi en la vitrina y dije, hoy me merezco un lujo. Tiene buena pinta. Aunque yo no soy muy de salmón por la mañana. No todos lo son, pero te juro que con un poco de limón está buenísimo. ¿Quieres probar? Vale, dame solo un bocadito. Oye, está riquísimo.
pero demasiado fresco para tan temprano. Como si fuera helado, ¿no? Pues el tuyo parece más bien un traje gris. Oye, el tomate tiene sabor y encima está bien maduro. Y el pan crujiente. No todo tiene que ser gourmet. Tienes razón, no lo decía en plan malo. Es que me encanta ver cómo cada uno empieza el día a su manera. Totalmente. Tú con tu salmón de brunch de domingo, yo con mi tostada obrera. Y aún así, los dos aquí, mirando al vacío con cara de ¿por qué existe el lunes? Exacto. Por eso necesito este segundo café. ¿Te apetece otro? Solo si es cortado. Y quizás un trocito de ese pastel de zanahoria que tienen allí. Ah, no. Eso sí que no. Primero terminas el salmón, luego piensas en postre. Eres peor que mi madre. Vale, termino esto y después el pastel es mío. Te acompaño, pero solo porque hoy cumplo años y me doy el capricho. ¿Hoy es tu cumple? Iván, tenías que haber dicho algo. Todavía no ha empezado oficialmente, pero ahora que lo sabes, el pastel es por tu cuenta, ¿no? Vale. Feliz cumple anticipado. Pero solo porque me caes bien. Diego, ¿puedes pelar las zanahorias mientras pongo a hervir el caldo? Claro, mamá. ¿Las corto en rodajas o en bastones? En rodajas finas, así se cocinan más rápido. Y deja unas cuantas enteras para los niños, que luego les gusta sacarlas con la cuchara. Vale, como tú digas. Oye, ¿tú crees que al tío Raúl le va a gustar la sopa? Dijo que venía con su novia nueva. Pues claro, es sopa de toda la vida, con verduras y un poco de pollo desmenuzado. No puede fallar. Sí, pero la novia es vegetariana, ¿no? Ah, cierto. Espera, tengo caldo vegetal aparte. Lo pongo en una olla pequeña solo para ella. Menos mal que me avisaste. Uf, menos mal. La última vez que sirvieron jamón a un amigo mío vegano, no habló en toda la cena. Yo también aprendí la lección con la abuela Marta, cuando trajo ese guiso de morcilla sin avisar. Sí, el pobre Lucas casi se levanta de la mesa. Hoy todo bajo control. Oye, puedes probar el caldo y ver si necesita sal. Con estos fogones nunca sé si cocino con los ojos cerrados. Claro. Un poquito más, creo. Pero poco, que luego se pasa. Tienes razón, solo una pizca. Ah, y cuando hierva, baja el fuego, que no hierva como si fuera a explotar. Como siempre, mamá. Fuego lento, paciencia y amor. Exacto. Eso es lo que no enseñan en los canales de cocina. Que buena parte del sabor viene de esperar. Y de tener a alguien que te grite, ¡baja el fuego! Cada 2 minutos. Pues sí. Oye, cuando termines con las zanahorias, pela 2 papas más, ¿vale? Ya voy. Por cierto, ¿postre de manzana o el flan de huevo? Flan, lo hice ayer por la tarde. Ya está frío y tembloroso como debe ser. ¡Perfecto! Ese flan es adictivo. Mi prima Lucía se comió 3 porciones el otro día. Pues hoy que tenga cuidado, que no quiero que se sienta mal. Tranquila, yo vigilo. Aunque, si sobra, no me importaría llevármelo. Sabía que dirías eso. Por eso hice uno extra pequeño solo para ti. Eres la mejor. Oye, ¿tú entiendes de vinos? Que me estoy perdida. Un poco. No soy ningún experto, pero puedo ayudarte. ¿Para qué es? ¿Cena con carne? ¿Pescado? ¿Algo fuerte? Con pollo al horno y patatas con romero. Nada muy elegante, pero quiero que el vino quede bien. Entonces un tinto ligero puede funcionar. No uno muy potente, que mata el sabor del pollo. Ah, vale. Yo estaba mirando este de etiqueta roja. Parece caro. El precio no siempre dice calidad. Mira, este de aquí, el Ribera del Duero joven, tiene buen equilibrio y no supera los 12 euros. Y este otro, el de la botella alta y estrecha. Ese es más para carnes rojas o quesos curados. Demasiado intenso para lo que vas a cocinar. Tienes razón. A ver, este Ribera entonces. ¿Pero sirve si no lo descorcho con antelación? Si lo abres media hora antes de cenar y lo dejas respirar en una copa, va perfecto. Genial.
Oye, ¿y si luego queremos algo blanco para el postre? ¿Tienes alguna idea? Si es fruta o tarta de manzana, un albariño suave está muy bien. Fresco, con un toque cítrico. Justo tengo una tarta de limón. Entonces sí, albariño es ideal. Este de Rías Baixas, por ejemplo. Vale, cojo los dos. Oye, ¿y si nos tomamos una copa ahora? En plan cata rápida. Ríe. Sabía que ibas a decir eso. Vamos a la zona de degustación. Hoy hacen catas gratis a partir de las 6. Perfecto. Así confirmamos que no me he equivocado. Y si te gusta, mañana lo recomiendas en casa como si hubieras sido tú la experta. Claro, yo elegí este vino tan maravilloso. Tú te callas, ¿eh? Prometido. Silencio absoluto. A cambio, me invitas a una copa esta noche. Trato hecho. Pero solo si el vino realmente merece la pena. Confía en mí. Y si no, bebemos cerveza y olvidamos el asunto. Mejor no. Hoy quiero sentirme sofisticada, aunque sea por una hora. Pues empieza por abrir ese Ribera con estilo. Yo te enseño cómo se hace sin romper el corcho. Necesito todo el tutorial. La última vez tuve que usar unas pinzas de cocina. Ríe. No fue bonito, ¿verdad? Hoy será diferente. Oye, ¿tú crees que estas patatas bravas son realmente picantes o solo lo dicen por el nombre? Uf, espera. Sí, esta salsa pica. Tiene un toque ahumado y luego te sube el calor lentamente. A mí me encanta así. No quiero que me arda la boca, pero que se note que no es solo ketchup con colorante. ¡Exacto! Mira, mezclamos un poco con la alioli y queda perfecto. Equilibrio total. Tienes razón, esto es adictivo. Oye, ¿tú pides siempre bravas cuando vienes a un sitio nuevo? Casi siempre. Es como una prueba. Si las gravas están buenas, el resto del menú suele estar bien. Qué lógica tan rara, pero tiene sentido. Un lugar que cuida la salsa y la patata frita sabe lo que hace. Y si encima las patatas no están grasientas ni frías, oro puro. Estas están crujientes por fuera y tiernos por dentro. Nada mal para hacer un bar normal. Además, mira qué tamaño. Trozos grandes. No es amiga de patata que parece reciclada. Sí, aquí no hacen trampa. Oye, ¿te apetece pedir otra ración o probamos los calamares? Calamares, sin duda. Pero solo si prometes no comerte todos como la última vez. Yo no me comí todos. Fueron 6 piezas y yo solo cogí 3. Sí, pero las 3 más grandes. Vale, esta vez juego limpio. Mitad y mitad, y si sobran, nos los llevamos. Trato hecho. Aunque no sé si sobrarán. Tengo hambre. Pues pide ya que el camarero viene. Otra cerveza y una ración de calamares fritos, por favor. Caremos. ¿Con limón aparte o en la bandeja? En la bandeja. Así no se mojan antes de tiempo. Ahora mismo. Y mientras llegan, ¿otra cucharada de salsa brava? Solo si prometes no mojar el pan entero y dejarlo caer al suelo como ayer. Fue un accidente. El tenedor resbaló. Claro, como el helado que accidentalmente se te cayó en mi falda. Eso fue distinto. Ese helado era traicionero. Como tú. Anda, pasa la salsa antes de que cambie de idea. Uf, no sabes cómo me duelen las piernas. Caminar 3 horas por el bosque no era parte de mis planes hoy. Pero mira qué vistas, Marta. Y el aire. Y un coche, ni ruido, solo pájaros y olor a pino. Sí, precioso. Ahora lo único que quiero es sentarme y comer algo caliente. ¿Qué tenemos? Miren la nevera. Traje ese guiso de lentejas que tanto te gusta. Ya está hecho. Solo hay que calentarlo. ¿En serio? Eres un ángel. Ponlo en fuego mientras yo saco el pan y el queso. Ya lo hago. Oye, ¿quieres que le añada chorizo? Tenía uno en la bolsa, lo guardé por si acaso. Claro, un par de rodajas, que le den sabor, pero no más, que luego domina todo. Tranquila, solo para aromatizar, a fuego lento, como debe ser. ¿Y el vino? ¿Traíste el tinte de antes? Sí, está enfriándose en el alféizar. Hacía calor en el coche. Perfecto. 2 copas entonces. Esto empieza a parecerse a unas vacaciones de verdad. Pues espera a ver el postre. Compré ese pastel de manzana casero en la tienda del pueblo. ¿El que tiene la masa doradita y crujiente? Ese mismo. Lo metemos 5 minutos al horno y queda como recién hecho. Jorge, hoy ha sido perfecto. Guiso, vino, postre. Hasta encendiste la estufa al llegar. Es que te vi cansada. Además, cuando tú cocinas, yo limpio. Hoy toca turno. Eres un encanto. Oye, ¿puedes probar las lentejas y ver si necesitan sal? Claro. Casi. Un toque pequeño más. Yo se lo pongo. Tú sirve el vino, que ya huele a hogar. Aquí tienes.
Brindo por tus piernas doloridas y mi genial plan de cena sin esfuerzo. Brindo por eso y por no tener que cocinar. Disfrútalo, mañana te toca a ti. Mañana es otro día. Hoy simplemente cenamos. Oye, ¿tú crees que esto de la nevera todavía es comestible? Déjame ver. ¿El yogur? Mira la fecha. Dice consumir antes del 12. ¿Hoy es 14? 2 días no matan a nadie, ¿no? Depende. Si huele raro, directo al cubo. Pero si está normal, yo me lo como. ¿Huele bien? Un poco ácido, pero nada raro. Vale, salva. Bienvenida al club de los desesperados por cenar. Es que no quiero salir a buscar comida otra vez. Llevamos todo el día andando. Lo sé. Además, en este pueblo no hay nada abierto después de las 9. Entonces, ¿cenamos con lo que hay? Tenemos yogur, un trozo de queso duro, aceitunas, atún en lata y pan seco. Pan seco no. Está un poco duro, pero en tostadas con tomate rallado queda decente. ¡Buena idea! Podría ser una especie de brusqueta improvisada. Exacto. Y el atún lo mezclas con un poco de aceitunas picadas, limón y aceite. Básico, pero contundente. Tengo hasta cebolleta en conserva. Le da un toque crujiente. Perfecto. ¿Y el queso? ¿Lo cortamos o lo gratinamos encima del atún? Gratinarlo sería genial, pero ¿la bandeja del horno está limpia? Acabo de mirar, sí. Aunque huele un poco a quemado antiguo. Como todo en esta casa, pero funciona. Pon el horno a precalentar entonces. A 200 sin ventilador. Va más lento, pero no se quema. Mientras yo preparo el tomate. Oye, ¿crees que sobreviviría un huevo frito encima del pan? ¡Claro! Un huevo con la yema líquida y todo el conjunto, eso ya es gourmet de supervivencia. Pues saca la sartén. Yo tengo hambre y ahora quiero lujo. Lujo de camping, pero lujo al fin. Mejor, lujo de aventura. Cuidado con el aceite, que esta placa es traicionera. La última vez freí un huevo y saltó hasta el techo. Exagerado. A ver. Aceite, huevo, fuego bajo, arte puro. Y mientras tú juegas a ser chef, yo pongo la mesa. ¿Con servilletas de papel o directamente con la manga del jersey? Servilletas. Soy una salvaje, pero con estilo. Me alegra oírlo. Ah, y vino blanco del minibar. ¿Frío? Por supuesto. Aunque el minibar apenas se enfría, pero mejor que nada. Brindo por las cenas improvisadas y por no tener que pedir pizza otra vez. Brindo por eso y por no morir envenenados por el yogurt. Oye, probamos esto. Dice que es pulpo a la gallega artesanal, con pimentón de la Vera. Sí, pero solo si me prometes que no me pones demasiado pimentón. Ya sabes que no aguanto mucho picante. Tranquila, le digo al chico que sea suave. Además, con el pan y el aceite se mitiga. Buenas, ¿una ración para compartir? Sí, por favor. ¿Y podría poner poco pimentón? Es que no tolero mucho el picante. Claro, sin problema. Lo marco. Suave. Ahora mismo. Gracias. Oye, huele genial, ¿no? A carbón limpio y mar. Sí, como si lo hubieran hecho en la playa. Mira, ya viene. Aquí tenéis, con pan moreno recién tostado y un chorrito de aceite arbequina. Uf, caliente. Espera, deja que sople. Paciencia. ¿Vale? Vale. Hostia, está buenísimo. Jugoso, tierno y el toque de pimentón justo. A ver. Sí. Está suave, pero sabe. Me gusta. Y el pulpo increíblemente blando. Tiene que haberlo cocido con patata y cebolla antes, para que coja sabor. Eso no se hace en 5 minutos. Pues merece la pena. Oye, ¿tú crees que se puede aprender a hacer esto en casa? Con práctica sí, pero necesitas una olla grande, paciencia y no pincharlo mientras cuece, que dice mi tía. Yo lo pincho siempre para ver si está listo. Por eso te sale gomoso. Hay que confiar. Touché. Apuntado. Oye, ¿probamos ahora algo dulce? Vi un puesto de churros con chocolate espeso. Si tú pagas, yo como el doble. Trato hecho, pero solo porque este pulpo ha valido cada céntimo. Totalmente. Aunque guarda un trocito de pan que voy a mojarlo en la salsa que queda. Como si fuera una salsa de trufas. Anda, cómetelo todo. No hay que hacer. ¿Esto es felicidad en un platito de papel? Pues vamos a por la felicidad dulce, entonces. Directo al corazón. O al estómago, que hoy manda más.
Mamá, ¿tú crees que esta masa ya está lista? Llevo media hora amasándola y no sé si le falta algo. Déjame tocarla. Un poco más blanda de lo ideal. Añada una cucharada de harina más, pero solo una. ¿Vale? Así, ¿no? Perfecto. Ahora, mezcla bien, sin amasar demasiado. Que quede suave, como arena húmeda. Como cuando hacíamos castillos en la playa. Exacto. Y ahora, estiramos con el rodillo. Pon un poco de harina debajo para que no se pegue. ¿Hasta qué grosor? Un dedo más o menos. Ni muy finas ni muy gruesas. Que luego se doren por fuera, pero queden tiernas por dentro. Listo. Oye, ¿usamos los cortadores de siempre? ¿Los de estrella, árbol y muñeco de jengibre? Claro, son los de toda la vida. Mi abuela los usaba ya en los 80. No me digas, pues están como nuevos. Porque los cuidé. Y porque las galletas de Navidad no son cualquier cosa. Tienes razón. Oye, ¿y el azúcar glass para después? ¿Lo espolvoreamos caliente o frío? Cuando estén frías del todo, si lo pones caliente se deshace y queda empapado. Vale. ¿Y si les ponemos glaseado de colores algunas para los niños pequeños? Solo a unas pocas. Que no parezca una fiesta de cumpleaños. Esto es tradición, no circo. Ríe, tranquila. Solo un par. Con purpurina comestible, nada exagerado. Bueno, si es comestible, paso. Mamá, hasta tú tienes que admitir que quedan monísimas. Monas sí, pero yo prefiero las simples. El sabor es lo importante. Las dos pueden ser buenas, ¿no? Supongo que sí. Anda, mete la primera bandeja al horno. A 175, 12 minutos justos. Pongo el temporizador. Uf, ya huele a Navidad. Sí, canela, mantequilla, azúcar. Esto no tiene precio. Y hecho en casa, con tu receta. Nadie las hace como tú. Con práctica cualquiera las hace. Pero el truco está en hornearlas con paciencia, no con prisa. Como casi todo en la vida, ¿no? Justo. Ahora, mientras se hornean, pon la mesa. Que luego vengan tu hermano y los niños y quiero tenerlo todo listo. ¿Les dejamos probar cruda? ¿Como cuando yo era pequeña? Solo un poquito. Y no le digas que te lo dije yo. ¿Otra vez comiendo en el trabajo? Pensé que hoy saldrías a almorzar con los demás. Iba a ir, pero al final me quedé hasta tarde ayer terminando el informe y no tuve tiempo de cocinar. Esto es lo que había en casa. Déjame ver. Arroz blanco, pollo frío y brócoli. ¿Lo trajiste en topper? Sí, de ayer. Lo hice para cenar, pero me sobró la mitad. Ahora cumple su misión, salvarme el almuerzo sin drama. No te juzgo, yo hago lo mismo. Pero mira, hoy traje demasiado gazpacho. Me lo preparó mi madre. ¿Quieres un poco? ¿Frío? ¿En pleno diciembre? Es buenísimo. Ella lo hace con mango y un toque de cilantro. Ni siquiera sabes que estás bebiendo verduras. Vale, convencido. Un vaso pequeño entonces. Toma. Y con unos crutones caseros. Los horneé anoche mientras veía una serie. Está dulce, fresco, pero con cuerpo. No como ese gazpacho de bote que venden en el súper. Claro. Mi madre pone tomate maduro, pepino de huerta y un hilito de vinagre de Jerez. Nada de conservantes. Qué envidia me das con tu familia y sus comidas mágicas. Yo sobrevivo a base de topper y microondas. Pues empieza por guardar algo de esto. Te doy el topper limpio, llévatelo a casa y listo. ¿En serio? Gracias. A cambio, ¿te dejo probar mi pollo? A ver si le falta sal o algo. Está bien, pero un poco seco. Deberías añadirle salsa antes de guardarlo. ¿Como mostaza con miel o algo así? O simplemente un churrito de aceite de oliva y limón al sacarlo del frío. Le da vida. Apuntado. Mañana lo intento. Y si quieres, te paso la receta del gazpacho. Es fácil, solo necesitas batidora. Me apunto. Así tal vez deje de comer arroz frío todos los martes. Ese es el espíritu. Oye, ¿tienes postre o también fue víctima del tiempo? Solo una manzana. Yo tengo un flan de yogurt casero. Mitad tuyo si me dejas el topper para mañana. Trato hecho. Hoy has sido mi héroe del almuerzo. No hay problema. En esta piscina, quien comparte comida, gana amigos. Uf, no puedo decidirme. Tengo hambre de dulce, pero hay demasiadas opciones. Siempre pasa lo mismo. Miras los sabores, te emocionas y al final te quedas paralizada. Es que están todos buenos. ¿Tú ya sabes qué vas a pedir? Sí, hoy toca chocolate belga con trocitos de nuez. Lo de siempre. Claro, tú eres de los de rutina.
Yo necesito variar cada vez. Y encima pides uno pequeño y luego miras el mío con cara de arrepentimiento. Porque tu helado siempre parece mejor. Oye, ¿qué tal el de frambuesa con chocolate blanco? Bueno, pero es muy dulce. Si quieres algo equilibrado, prueba el de yogurt con limón y miel. Ese me gusta, pero hoy no quiero algo refrescante. Quiero algo pecaminoso. Entonces el de brownie con helado de vainilla y salsa de caramelo. Ese sí que es pecado en vaso. Suena peligroso. ¿Lo has probado? La semana pasada me arrepentí a la mitad por lo denso que era, pero valió la pena. Pues voy a arriesgarme. Una bola de brownie y otra de vainilla, con caramelo. ¿Heladero? ¿En vaso o cucurucho? En vaso, que luego se derrite y se hace un lío si está en cono. Sabia decisión. Yo voy a pedir lo mío. Y... espera, añado una bola pequeña de frambuesa para ella. ¿Qué? No, Dani, ya pedí mucho. Tranquila, invito yo. Así pruebas sin culpa. Eres un peligro, pero gracias. ¿Heladero? Vale, entonces vaso grande con brownie, vainilla, frambuesa y caramelo. Y otro copa mediana con chocolate belga y nueces. Perfecto. Oye, ¿quieres sirope extra o prefieres disfrutar del desastre natural? Sin más sirope, ya tengo suficiente azúcar corriendo por mis venas. Bien dicho. Aunque seguro que en 5 minutos me pides un poco del mío. Nunca subestimes el poder del chocolate caliente sobre el helado. Ni el frío repentino en los dientes. Tienes razón. Primero como despacio. Buena idea. A ver quién termina primero sin dolor de cabeza. Trato hecho. Pero si gano, la próxima vez eliges tú por mí. Acepto. Solo espero que no elijas algo raro como té matcha con granola. Nunca se sabe. Podría ser divertido. Déjame ayudarte con las bolsas. Madre mía, ¿compraste para todo el barrio? Es que estaba todo en oferta. Además, no quería volver la semana que viene. Pero, ¿3 kilos de arroz? Y 2 paquetes grandes de garbanzos. Pues claro, si los uso para hacer hummus, ensaladas, guisos, y además caducan dentro de años. Bueno, si tú lo dices. Oye, ¿y esto? Saca una botella de vidrio con líquido verde. ¿Aceite de algo raro? No es raro, es aceite de oliva virgen extra, de un productor pequeño de Jaén. Lo probé en casa de Bea y me enamoró. Tiene pinta de caro. Un poco sí, pero vale la pena. Huele a hierba recién cortada y tiene un toque picante al final, perfecto para aliñar tomates o acabar un plato. Vale, lo respeto, pero esto otro muestra un paquete con letras chinas. ¿Qué diablos es fideos de arroz salteados estilo Sichuan? Una tentación. Los vi y pensé, hoy cenamos asiático. Traje también salsa de soja, jengibre y un bote de ají fermentado. ¿Ají? ¿Fermentado? Eso suena peligroso. Solo un poquito. Te da profundidad. No te asustes. No voy a freír escorpiones. Menos mal. Oye, ¿y el postre? Porque si no hay chocolate, esta cena no cuenta. ¡Claro que hay! Chocolate negro 70%. Y también uno con naranja confitada. ¡Para ti! Ahora sí que perdono lo del ají demoníaco. Anda, pon la fruta en el cesto y las verduras en la nevera. Yo guardo los lácteos. ¿Y el vino? Este tinto era para hoy o para guardar. ¡Para hoy! Dijiste que querías probar ese crianza de Rivera. Cierto. Entonces, mientras preparas tu batalla culinaria oriental, yo abro el vino y pongo música. ¡Perfecto! Y si tienes hambre antes, hay unas aceitunas en la bolsa pequeña. Gracias. Aunque seguro que en 5 minutos estaré diciendo ¿cuándo se come? Como un niño de 5 años. Pues aprende paciencia. La comida buena no se hace sola. Tienes razón, pero el aroma ya está matándome. Ese es el plan. Uy, llegamos justo a tiempo. Pensaba que ya habían cerrado. Yo también, pero aún están encendidas las luces. Y huele a pan recién hecho. No puede ser casualidad. Buenas tardes, ¿qué les pongo? Estamos a punto de cerrar, pero les atiendo rápido. Gracias. Quiero una barra de hogaza, crujiente por fuera, porfa, para cenar con un poco de queso. Claro, acabo de sacarla del horno. Está caliente todavía. Entonces, quiero una hogaza también. ¿Y
¿tienen esa hogazuela pequeña con semillas de amapola? Sí, pero solo queda una. La última. Pues que se la lleve él. Yo prefiero la tradicional. ¿Segura? Es pequeña. Podemos compartirla mañana en el desayuno. No hace falta. Cómela tú. A mí me basta con esta. Oye, ¿tienen algo dulce? Me apetece un capricho. Queda un par de rosquillas de anís y una tartaleta de manzana individual. La tartaleta, sin duda. Esa masa hojaldrada con manzana caramelizada, imposible resistirse. Perfecto. Llévate la tartaleta. Yo pago a las barras. Nada de eso. Yo invito hoy. Además, tú pagaste el café esta mañana. Vale, acepto. Pero mañana cocino yo, sin quejas. Ni que lo digas. Oye, ¿puede envolverme la hogazuela con semillas en papel? Así no se ablanda. Claro. Y la tartaleta la pongo en una cajita, que es más segura. Muchas gracias. Qué bien huele todo. Me da pena salir. Lo mismo digo. Esto debería estar abierto toda la noche. Si fuera por mí, sí. Pero mi mujer me mata si llego tarde a cenar. Entendido. No le hagamos esperar. Aquí tiene, con cambio exacto. Muchas gracias. Que disfruten la cena. Seguro que sí. Vamos, que si no nos vamos ya me como la hogaza entera en el portal. Como la otra vez. Fue culpa del olor, no mía. Claro, el pan te hipnotizó. Exactamente. Ahora a casa antes de que cometa otro delito contra la repostería. Oye, ¿tú crees que estas gambas están vivas todavía? Porque están calentitas y se mueven con el tenedor. No, no están vivas, pero así fresquísimas. Las trajeron esta mañana del puerto. Se nota. Mira cómo brillan. Y ese olor a ajo dorado y perejil, madre mía. El secreto está en el aceite. Primero baja el ajo lento, sin que llegue a quemarse. Y luego las gambas apenas un par de minutos. Pues lo clavaron, aunque yo todavía le añadiría un toque de limón al final. ¿En serio? ¿Aquí? Con este aceite bueno casi que pecado. Solo una gota. Le da frescura. Anda, prueba así. Vale, tienes razón. No lo arruina. Al contrario, refresca el sabor graso. Te lo dije. Mis abuelos siempre lo hacían así, en la costa. Bueno, pues desde hoy limón permitido. Oye, ¿vas a mojar pan o esperas a que se enfríe el aceite? Ahora mismo. Este pan está hecho para esto. Mira, como una esponja caliente. Cuidado, que quema. Uf, sí, me quemé la punta del dedo. Vale la pena. Claro que sí. Este plato debería ser ilegal por adictivo. Sobre todo porque te dejan el aceite. Es lo mejor. Totalmente. Yo ya estoy pensando en pedir otra ración solo por el caldito. Si pides otra, te invito a mitad. Pero solo si compartimos. Trato hecho. Aunque, mira, el camarero viene. ¿Qué les traigo algo más? Sí, por favor. Otra ración de gambas al ajillo. ¿Y tienen pan recién horneado? Acaba de salir una barra. Se la traigo con ellas. Perfecto. Y 2 copas de blanco. Bien frío. ¿El de rueda de antes? Ese mismo. Eres un peligro cuando te pones ambicioso. Es que cuando algo está bueno, ¿por qué conformarse con una vez? Filosofía aplicada a la comuda. Me gusta. Además, estamos de vacaciones. Hoy no hay demasiado. Entonces, que traigan el pan y que viva el segundo servicio. Uf, no sé si estoy despierta o en coma leve. ¿Qué hora es? Las 11:20. Y sí, estás viva. Aunque por cómo hablas, dudo que lo agradezcas. Necesito agua y pan tostado. Y quizás un café del tamaño de mi arrepentimiento. Ya te puse un vaso de agua con limón y una pizca de sal. Mi madre dice que así se cura todo. Tu madre debería ganar un premio. Gracias. Oye, ¿tú también bebiste tanto anoche? Menos que tú, pero suficiente. Yo paré en el tercer mojito. Tú seguiste con estos combinados rosas que ni sabías lo que llevaban. Ay, no me recuerdes los cócteles sorpresa. Solo recuerdo que sabían a frambuesa y traición. Pues sí que fueron traicioneros. Te vi bailando encima del banco de la terraza. No me digas eso. ¿En serio? Tranquila, nadie grabó. ¿Pero tu chaqueta quedó olvidada allí? Lo traje yo. Eres un santo. Ahora, por favor, pon la cafetera. Sin café, no respondo de mis actos. Ya está moliendo.
¿Tostamos pan? Hay mantequilla y mermelada de naranja. Sí, pero sin mantequilla. Hoy mi estómago solo acepta cosas suaves. Como si fuera hospitalario. Vale, solo pan tostado y mermelada. Y un huevo revuelto si aguantas. Depende. ¿Lo haces lento, sin sal ni pimienta? Claro, bechamel light. Como si fuera para un bebé. Perfecto. Eres el mejor compañero de resaca que existe. Lo sé. Por eso no me peleaste cuando te dije que pararas de cantar despacito a las 3 de la mañana. Ay, no. ¿Canté eso? Con coreografía incluida. Fue épico. Bórrame los últimos 6 segundos de memoria. Posible. Está grabado en mi mente para siempre. Bueno, al menos comimos algo antes de salir. Recuerdo tacos a las 12. Sí, y fue lo único inteligente que hiciste en toda la noche. Entonces, gracias a los tacos, sigo con vida. Exacto. Y ahora, gracias a mí, volverás a sonreír. Café listo. Aquí va la primera dosis de redención. Brindo contigo, aunque sea solo con agua. Hoy conduzco yo. Recuérdalo. Trato hecho. Hoy soy tu sombra obediente. ¿Tú crees que el horno ya está a temperatura? Llevo 25 minutos esperando. Mira, el piloto parpadea en verde. Ya está. 180 sin ventilador, como dijiste. Perfecto. Entonces, meto el pastel salado de espinacas y queso. Tiene que hornearse 35 minutos. Y después la tarta de manzana, ¿no? Sí, pero esa la hago después. No quiero que se caliente demasiado la cocina. Oye, ¿y la ensalada? ¿Ya la preparaste? Las verduras están lavadas, pero aún no las aliñé. Quiero hacerlo justo antes de servir, que no se ablanden. Bien pensado. ¿Con qué vas a aliñarla? Aceite de oliva, un chorrito de vinagre balsámico, sal, pimienta y unas nueces tostadas. Nada muy fuerte para que no compita con el pastel. ¿Y el queso feta o parmesano? Feta. Queda mejor con las nueces y la espinaca fresca. Vale. Oye, ¿necesitas que corte algo? El pan, por ejemplo. Sí, porfa, el de hogaza, en rebanadas gruesas. Y ponlo en la bandeja del horno 5 minutos, solo para que coja calor, no que se tueste. Entendido. Como si fuera pan recién secado del horno. Exacto. Ah, y el vino. ¿Ya lo sacaste de la nevera? El blanco sí, lleva media hora fuera. El tinto lo bajo ahora. Perfecto. Que no esté helado ni caliente. Temperatura justa. Eres peor que un sommelier. Es que cuando la comida sale bien, todo suma. Y quiero que esta cena sea bonita, no solo comible. Lo será. Además, viene gente que se lleva bien. La música está lista y tú has cocinado con amor. Con amor y un poco de estrés, pero sí. ¿Eso también forma parte del sabor? Anda, no digas cosas así que me emociono antes de que lleguen. Tranquila, yo te protejo. Si alguien critica tu pastel, lo echo de casa. Gracias. Pero si pasa, primero le doy una segunda porción. Nadie critica con la boca llena. Sabia estrategia. Mientras tanto, yo pongo la mesa. ¿Servilletas de tela o de papel? De tela. Hoy toca especial. A sus órdenes, chef. Y cuando termines, ven aquí. Probemos juntos el aliño. Claro. Perfecto. Justo el punto de ácido. Entonces, estamos listos. Solo falta que suene el timbre. Pues prepárate. Hoy comes rodeada de gente que te quiere. Mejor ingrediente de todos.